seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirme yo, seguro que responderé: seguir sola, Señor. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, seguro que responderé que oh Jesús, seguir solo al Señor. Gloria al Señor, amén. Bendiciones para cada uno, hermanos. Ya estamos preparados para recibir la palabra del Señor, amén. Pueden tomar asiento ahí. Dios les bendiga. Vamos a recibir a nuestro pastor Mario Verdugo para empezar el clase del día de hoy, amén. Bendiciones, pastor Mario. Bienvenidos a mis hermanos que hoy quiero llegar a la casa del Señor, amén. Los que están de forma presencial, y también saludamos a nuestros hermanos conectados a través de las distintas redes sociales, ya sea YouTube, Face, también estamos en TikTok, en la plataforma de nuestra iglesia Casa de Sion. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy tenemos la clase número 37 con el tema hágase tu voluntad. Amén. Mire, hágase tu voluntad. La clase de hoy vamos a descubrir a través del estudio. Bueno, la Escuela Bíblica de Evangelización. Hoy la clase número 27, hágase tu voluntad. Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas, Chile, Iglesia Casa de Sion. Amén. Este estudio lo desarrolla nuestro pastor Juan Quín, ministro de la misión. Y hoy, como les digo, vamos en la clase número 37. Hemos estado viendo varios temas. La semana pasada, ¿quién se acuerda del tema que vimos? Bueno, el 36. ¿Cómo era el mensaje de la semana pasada? La regla perfecta de Jesús. Sí, eso, muy bien. La regla perfecta de Jesús. Entendíamos de que el Evangelio no es según nuestra razón, no es según nuestro punto de vista, sino que el Señor tiene una regla perfecta. Amén. Y nos sorprendíamos porque antiguamente era la ley, ¿cierto? Por obra humana, el que procuraba, se esforzaba y cumplía para ir al cielo. Es más, Jesús puso la vara más alta nos puso la vara, al punto de que el que se enoja con su hermano es culpable de juicio. Entonces podíamos entender a través del estudio que es imposible no enojarse, no discutir, imposible no ser condenado por nuestra obra, solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a ver, hágase tu voluntad. ¿Qué nos quiere decir este estudio de hoy? Le invitamos al libro de San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6.
el verso 13 en adelante. Vamos a leer. Del 6 al 13. Del 13. Del 13 en adelante, capítulo 6. Vamos a leer. Dice así: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí, cierto, el Señor estaba enseñando a orar a sus discípulos. La primera parte, no usando palabras, cierto, repetitivas, o a veces palabras rebuscadas, cierto, para orar a Dios. Como dice acá, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. A veces la gente cuando ora y se presenta al Señor en oración, usa muchas palabras para como querer impresionar a Dios, o a la gente que le oye, que le escucha. Por eso que también primeramente el Señor le decía: ahora en secreto al que está en secreto. Amén. Ahí en tu aposento con la puerta cerrada. Hay una oración en secreto con nuestro Padre. Amén. En la intimidad con el Señor. Y también le enseñaba diciendo la oración. Una oración que es muy conocida, el Padre Nuestro, que mucha gente lo usa como un rezo, como un ruego, repetitivamente. Pero la verdad, hoy vamos a descubrir qué nos quiere enseñar el Padre Nuestro. Amén. A través de este estudio de hoy. Primeramente dice: hágase tu voluntad. Como leíamos aquí también, una parte, ¿cierto?, de la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo comienza? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así se llama el tema de hoy: hágase tu voluntad. Como en el cielo, mire, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Vamos a ver qué nos dice el estudio. A la verdad es que, como introducción, es importante entender de que usted le ora a su Padre. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo del estudio, nuestro pastor Joaquín, que el que escribe este estudio, él da el ejemplo. Leamos, mire. Hermano Joelito, si me ayuda. Esta es la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Pero antes de enseñar sobre la oración, Él estaba diciendo que al orar al Señor, una persona tiene que entrar a su habitación y Dios secretamente escuchará. No tiene que repetir varias veces las cosas, sino que antes de pedir, Dios ya sabe lo que la persona va a pedir y luego dice: Padre nuestro que estáis en los cielos. Aquí se llama a Dios como Padre. Pero, ¿quién puede llamar a alguien padre? Yo tengo 2 hijos, un varón que se llama Daniel Kim y una mujer que se llama Sharon Kim. Fuera de ellos 2, nadie más me puede llamar padre. Si voy caminando en la calle y alguien me llama papá, me asustaría, porque yo no tengo otros hijos fuera de ellos 2. Para llamar a Dios como Padre, primero tenemos que renacer, porque es como lo que había dicho anteriormente: cuando nacimos en este mundo ya venimos con el pecado,
y que estamos siendo pecadores. Al ser pecador no se puede llamar a Dios como Padre, pues para llamar Padre a Dios, primero hay que ser perdonado de los pecados. Se debe recibir el perdón de los pecados, porque no tiene que hablar palabras sin sentido. No debe repetir diciendo Padre nuestro si aún tiene pecado. Dios es santo, por eso sus hijos deben ser santos. De esa manera, ¿cómo puede ser santificado? Eso se logra creyendo en la sangre del Señor Jesucristo, quien limpió todos nuestros pecados. Amén. Esta parte del estudio es muy importante porque primeramente el Padre Nuestro no es para todas las personas. El Padre Nuestro es para aquellos que han renacido. ¿Ya? Aquellos que han renacido son constituidos hijos de Dios. Amén. Como le dice en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Que el Señor le dio potestad, a los que creyeron en Él y le aceptaron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para llamar a Dios, ¿cierto?, como Padre, primero tenemos que tener esa seguridad, esa convicción que somos hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Los que han renacido, los que han recibido el perdón de sus pecados. ¿Ya? Porque una persona que tiene pecado no se considera, no puede ser hijo de Dios. No es que no se considere, sino que no puede. ¿Por qué? Porque está el pecado. Entonces, una persona que ha renacido, una persona que ha recibido el perdón de sus pecados, ya puede recién ahí llamar a Dios como Padre. Porque lo dice el libro de, vamos a San Juan, recordando este versículo, el capítulo 1, San Juan capítulo 1, el verso 12, mire, ¿cómo dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, aquí hay también unos requisitos para ser constituido hijo de Dios. Primero, recibirle, ¿cierto? Reconocerle como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que es? Por ejemplo, cuando dice aquí, los que creen en su nombre. ¿Qué es lo que es creer en su nombre? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿usted sabe lo que significa Jesús? Muchos no saben el significado de Jesús, pero Jesús significa que Él vino a perdonar el pecado del pueblo de Israel. Eso lo podemos ver también en el libro de Mateo. Mire, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 1, el verso 20 dice, Mateo capítulo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Mire. Y aquí la palabra nos enseña qué es lo que significa el nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, creer en el nombre de Jesús es creer que Él perdonó mis pecados. No es creer que, como mucha gente dice, no, si yo creo en Jesús, como creyendo en la existencia de Jesús, obviamente. Pero si la persona no ha creído que Jesús perdonó sus pecados, aún no es un hijo de Dios. Para que sea hijo de Dios tiene que ser perdonado, ¿cierto? Tienen que ser perdonados sus pecados, ¿cierto, hermano Noel? Entonces, ese es el primer requisito para poder orar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Porque una persona que aún no recibe el perdón de los pecados, una persona que no recibe la salvación, no, aunque ore o diga Padre Nuestro, no es hijo. No es hijo.
Primero tiene que creer en el nombre de Jesucristo que perdonó sus Aleluya. pecados. Amén. Gloria al Señor. Qué importante, ¿cierto? Sí, muy importante, hermanos, el creer que uno haya sido perdonado, porque uno nació con el pecado, pero por la gracia del Señor uno recibió el perdón de los pecados. Primero reconoció que es pecador por Adán, amén. Al reconocer que es pecador por Adán, usted va a reconocer delante del Señor y el Señor, por eso el Señor quiere salvarlo de sus pecados. Porque Él, su nombre, así como dice el pastor, como dice la palabra, que significa Salvador de nuestros pecados. Amén. Amén. ¿Cuántos hijos del Señor hay acá? ¿Cuántos han recibido el perdón de sus pecados? Si usted tiene esa convicción en su corazón que ha recibido el perdón de sus pecados, como dice acá, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Entonces, ser cristiano, ¿qué es lo que es? Solamente, mucha gente dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Lo hemos escuchado muchas veces. Y a esa persona le preguntamos, ¿pero usted es salvo? ¿Usted cuando se muera, a dónde se va a ir? No lo sé. A lo mejor o Dios lo sabe. Gracias. Dios lo sabe. Aún no tienen convicción de su salvación. Un hijo tiene convicción de que es salvo. Tiene esa convicción de cuando deje el escenario de esta tierra, se va con el Señor. Porque para ser salvo el único requisito es creer. Amén. No hay que hacer ni una obra. Pero mucha gente cree que hay que hacer alguna cosa para ir al cielo. No, la salvación es por gracia, solamente por gracia. Amén. Entonces, ¿cuántos hijos del Señor hay acá? Amén. Amén, gloria al Señor. De los que están conectados, amén. ¿Cuántos hijos del Señor hay? Dios les bendiga. Amén. Sigamos estudiando. Habemos como 15. Amén, amén. Amén. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente el pecado ha sido lavado, limpiado. Así hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, primero debe tener esa fe. Luego puede llamar a Dios como su Padre. Amén. Este versículo de Hebreos capítulo 9, verso 12 es muy importante. Porque ahí está la obra de Cristo. Esa es la obra de Cristo. Porque, ¿qué tengo que creer yo? ¿Cierto que el Señor me perdonó? ¿Pero cómo? ¿Cómo me perdonó? ¿Qué hizo? Él vino a hacer una obra. Y esa obra, aquí lo vamos a descubrir en el estudio, que es la voluntad del Padre. Entonces aquí dice que, mire, dice, no por sangre de machos cabríos. Antiguamente se perdonaba el pecado a través de la sangre de animal, pero esa sangre no tenía la potestad para quitar el pecado, sino el Señor a través de su propia sangre se presentó ¿dónde? En el tabernáculo celestial, el original que está en el cielo, no el que hizo Moisés, porque el que hizo Moisés es réplica del original, del que está en el cielo. Y ahí el Señor con su propia sangre entró al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, una vez y para siempre. Esa es la fe de un hijo de Dios, que cree que el Señor le redimió eternamente. ¿A dónde? En el tabernáculo celestial, una vez y para siempre. O sea, un hijo de Dios no tiene condenación, sino que se siente perdonado. Sus pecados fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Amén. Aquí dice acá en San Mateo capítulo 6, el verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Mire, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Así como en el cielo, también en la tierra, ¿cierto? Entonces el reino de Dios domina a los hombres,
porque es como el rey de un país. Amén. El cual puede dominar a su pueblo. Es decir, que el rey, cuando habla, el pueblo tiene que escuchar y obedecer. De la misma manera, cuando Dios habla, la gente puede obedecer y luego dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad del Padre. Esta palabra es muy importante porque nuestro Señor Jesucristo reconoció que la voluntad de Dios se había cumplido en el cielo. Entonces, esta palabra la podemos comparar con Hebreos capítulo 10, el verso 1 y el verso 2, donde dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, de la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por lo mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acerca. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Amén. Entonces son importantes estos versículos porque podemos comprender que antiguamente, a través del sacrificio que hacía el pueblo de Israel de los animales, no tenía la potestad para quitar el pecado. La persona era redimida por un año solamente, pero al día siguiente la persona al pecar volvía a ser pecador. ¿Por qué? Porque la sangre de animal no tiene la potestad para perdonar pecados. Por eso dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, que nunca puede. ¿Se fija? Nunca puede. Por los mismos sacrificios, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Los sacrificios antiguamente no tenían esa potestad, esa capacidad de hacer perfecto a las personas que se acercaban, ¿cierto?, a realizar este rito, este culto, ¿cierto?, para que sus pecados fueran perdonados. Porque, como les decía, la persona vuelve a pecar y vuelve a ser pecadora. Vuelve a esa, como le dijera, a esa imagen, o a esa esencia, ¿cierto?, de ser pecador. Porque nosotros nacimos con el pecado. ¿Qué pecado? El pecado de Adán, como decía mi hermano. Entonces, cuando nosotros vamos descubriendo la palabra, nos damos cuenta que la obra de nuestro Señor Jesucristo, a través de ella podemos alcanzar la perfección. De que sí, a través de la sangre de Él, tiene la potestad para limpiar todos nuestros pecados. Una vez, una sola vez, un solo sacrificio y para siempre. Amén. Amén. Sigamos, hermano Joel. Amén. Esto significa que en el tiempo de la ley mucha gente quería purificar sus pecados. Querían ser justificados, santificados por la ofrenda de los animales, pero no podían quitar el pecado. Por eso Hebreos capítulo 10 versículo 3 dice, Hebreos capítulo 10 versículo 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, que se hace memoria. No se podían sentir justos, sino que siempre se condenaban. La sangre de oveja ni la sangre de becerro podían quitar eternamente sus pecados. El versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eso es lo que está hablando nuestro Dios. La sangre de oveja, la sangre de toro, la sangre de macho cabrío no puede quitar el pecado. Pero durante casi 1500 años, en la época de la ley, los sacerdotes mataban constantemente animales, como una sombra de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él iba a quitar el pecado de esa manera. Jesús iba a limpiar todos nuestros pecados.
Esto es importante también entender lo que los sacrificios que se hacían antes con los animales en la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Así también Juan el Bautista daba testimonio y él decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, claro, Jesús vino a hacer su obra. ¿Qué obra? La voluntad del Padre. Por eso dice en el Padre Nuestro, él enseñaba: hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Amén. Amén. Antiguamente, como leíamos acá, todos los años tenían que estar haciendo sacrificios, pero la persona no se sentía libre del pecado, no se sentía perdonada, no se sentía justa. Por eso es que es importante la fe nosotros a través de la ahora para nosotros es importante la fe a través de la obra de Jesucristo. Poder este versículo 12, ¿cierto?, de Hebreos 9, que pueda caer en nuestro corazón, que a través de su sangre Él nos dio eterna redención. Amén. Sigamos, hermano. Amén. El versículo 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta palabra tiene relación con lo que aparece en San Mateo capítulo 6, versículo 10, ya que dice: venga tu reino. Entonces, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, entrando en el mundo. En el cielo estaba reunido el Padre Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ellos estaban considerando que cuando Jesucristo llegase al mundo, sería para cargar todo el pecado, muriendo en la cruz. En aquel entonces nuestro Dios estaba de acuerdo en reconocer que la muerte de Jesucristo iba a limpiar todos los pecados del mundo. Y luego el Espíritu Santo va a anunciar, va a enseñar, va a ayudar a las personas para que entiendan que Jesús hizo tal obra. Amén. Importante también este versículo 5 de Hebreos 10, ¿cierto?, cuando dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya el Señor se hartó de los sacrificios y la ofrenda antiguamente, como era en el pasado. Y aquí dice: más me preparaste cuerpo. ¿Se refiere al cuerpo de quién? De Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Así como dice en el verso 10 de Mateo 6, ¿cierto? Venga tu reino. Entonces, esto lo dijo a nuestro Señor Jesucristo, entrando en el mundo. Amén. El Señor vino a este mundo, se hizo carne, se hizo hombre para recibir nuestros pecados. Amén. Por eso dice: preparaste, más me preparaste cuerpo. Amén. Como dice y leíamos en el verso 5. En Hebreos capítulo 10, el verso 6 y 7 dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya el Señor no quiso más sacrificio. Entonces dije: he aquí vengo. Mire, es como que aquí está hablando el Señor, ¿cierto? Es como que está hablando el Señor. Dice: entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces Jesucristo dice: yo vengo acá a la tierra para cumplir tu voluntad. ¿La voluntad de quién? De nuestro Dios, la cual es salvar a todos los hombres del mundo de todos los pecados, para que sean justos, para que sean salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Por eso podemos confiar en la obra de Jesús. Entonces, cuando la palabra dice hágase tu voluntad, se refiere al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a su obra. Esa es la obra, el trabajo que Él hizo, el que vino a hacer a la tierra. Amén. Entonces, ¿qué dice el verso 7, hermano Manuel? Verso 7 dice: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. ¿Qué es el rollo del libro?
Esto se refiere al Antiguo Testamento, porque anteriormente se utilizaba el rollo del libro. Ahí estaba escrita la palabra de Dios, desde Génesis hasta Malaquías. En aquel entonces, todos los libros estaban señalando acerca del Salvador, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso que también cuando Jesús hablaba con sus discípulos, Él les decía: escudriñad la Escritura, porque en ella hallaréis vida y vida eterna. Cuando Jesús hablaba estas palabras a sus discípulos, aún no existía el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento siempre está Cristo ahí, siempre está Cristo desde Génesis hasta Malaquías. Siempre está hablando del Redentor, de Jesucristo. Amén. El Antiguo Testamento también es como la sombra de Jesucristo. Pero para nosotros, para descubrir eso, tenemos que escudriñar. Y Dios va a ir, ¿cierto?, mostrando y revelando que en realidad, que ahí está el Señor. Amén. Amén. Sigamos, hermano Joel. Amén. El verso 8, ¿qué dice ahora? Verso 8 dice. Bueno, estamos, para los que están conectados, estamos en el capítulo 10 de Hebreos, ¿cierto? Capítulo 10 de Hebreos. Ahora vamos a leer el verso 8. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Por medio de la ley, cada día se mataban animales para purificar el pecado de cada persona del pueblo. También una vez al año se hacía un sacrificio por todo el pueblo, pero esto no podía quitar los pecados eternamente. No obstante, la sangre del Señor Jesucristo tenía el poder para purificar, limpiar una sola vez y para siempre el pecado, para que todos los que creen en Jesucristo sean justificados, santificados y perfectos. Amén. Ahí está la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para justificarnos, santificarnos y hacernos perfectos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús tenía este poder, esta potestad. ¿Ya? Primero porque la sangre de Jesús es eterna. Amén. Así como nuestro Señor Jesucristo es eterno, así también su sangre es eterna. Y también la sangre de Jesús tiene este poder, esta potestad, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué también tiene este poder y esta potestad? Porque la sangre de Jesús no se contaminó. Jesús vino a esta tierra, a este mundo, y Él no pecó. Es más, cumplió la ley y los mandamientos. Lo que nosotros no pudimos hacer, Él lo hizo por nosotros. Entonces, por eso es que Dios aceptó la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo no estaba contaminada y tenía el poder y la potestad para hacer la eterna redención, porque la sangre de Jesús, así como también nuestro Señor Jesucristo es eterno, también su sangre. Por eso que Él nos redimió eternamente una vez y para siempre. Por eso es importante creer eso en nuestro corazón, de que ya nosotros somos redimidos eternamente, una vez y para siempre. Ahí recién, cuando nosotros creemos en nuestro corazón, tenemos esa convicción, esa certeza, esa fe, nosotros somos llamados hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice el verso 9, hermano Joel? Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Repite la frase: para hacer tu voluntad. Primero Dios había dado los mandamientos. Estos mandamientos se habían establecido como un primer pacto. Cuando Dios había dado los mandamientos, si la gente los cumplía, Dios debía darles la salvación y la vida eterna. Pero, ¿quién podía respetar el pacto antiguo? Nadie permanecía en el pacto antiguo. Por eso se quita el primero y se establece el último. ¿Cuál es el último? Se refiere al nuevo pacto. Nosotros podemos completar lo que Jesucristo nos enseñó sobre la oración. Dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué voluntad de Dios
¿qué voluntad de Dios se había cumplido en el cielo? Dios iba a enviar a su Hijo amado para que cargara el pecado del mundo, siendo colgado en la cruz, para luego ser sepultado y al tercer día poder resucitar. Desde ese momento, Dios quiere anunciar el Evangelio al mundo, que los hombres ya no tienen pecado, porque su Hijo amado ha limpiado todos los pecados de la gente. Esta es la palabra, este es el Evangelio que Dios quiere anunciar. Amén. Entonces, hasta aquí hemos entendido cuando la oración dice, Padre nuestro, hágase tu voluntad, hemos podido entender a qué se refiere, ¿cierto? ¿Cuál realmente es la voluntad de nuestro Padre? Que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido a este mundo, que hubiera muerto y resucitado por nuestros pecados. Amén. Aleluya. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como veíamos, ¿cierto?, varios versículos acá de Hebreos capítulo 10, la palabra va diciendo la voluntad de Dios. Amén. Y ahora vamos a leer este verso 10. Mire, Hebreos 10 dice, en esa voluntad, nuevamente vuelve a decir la palabra voluntad. En esa voluntad, mire, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. En la voluntad del Padre, ¿cierto? Que a través del cuerpo de Jesucristo nosotros fuimos santificados a través del sacrificio que hizo Cristo, a través de su cuerpo que se presentó como una ofrenda. ¿Para qué? Para santificarnos una vez y para siempre. Entonces los hijos del Señor, no solamente nosotros tomamos esa identidad de ser hijos, sino que también hay un agregado, así como un nombre, una identidad. Los hijos del Señor somos santificados, justificados y perfectos. Amén. 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 Gloria al Señor. Esa es nuestra identidad. Entonces un hijo, una persona que se constituye hijo de Dios, tiene que creer en su corazón que es santa, santificada. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Amén. Usted puede decir, pero pastores, que pecamos. Sí, pecamos. Pero la palabra dice que en esa voluntad somos santificados una vez y para siempre. Amén. Gloria al Señor. O sea, pastor, ese santificado es una identidad que nosotros tenemos. Ser justicia. O sea, nosotros tenemos una identidad. ¿A qué se refiere? A la identidad. Porque la identidad no se pierde, hermano. La identidad usted la recibe de parte del Señor. Una vez creyendo en Cristo, usted la recibe. Y esa identidad no la puede perder. Amén. Porque usted igual va a errar, va a fallar, pero su identidad no se va a perder. Su identidad es una. Y va a seguir hasta que Cristo venga. Claro, porque el Padre lo aceptó como hijo, lo recibió como hijo porque creyó en ¿quién? En el unigénito, en Jesucristo, en su Hijo amado. Entonces el Padre lo aceptó como hijo. Es como cuando uno adopta a una persona. Somos adoptados, dice la palabra también, ¿cierto? Lo adoptó de acuerdo a la ley y por siempre, por toda la vida va a ser hijo, esa persona que fue, ese niño que fue adoptado. Así también nosotros fuimos adoptados. Ahora somos constituidos, llamados hijos de Dios, santos, santificados, justos y perfectos para siempre, por toda una eternidad. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la identidad que tiene que tener la fe y la convicción un hijo de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero recuerdo que vinieron los periodistas cuando el pastor Orzupac comenzó a predicar este evangelio de la justificación, de la santificación, y él decía que no teníamos pecado. Y vino la televisión, los periodistas a preguntarle, así que usted es el pastor que anuncia que no tiene pecado. Él dijo, no, yo tengo pecado, yo peco, pero la palabra a mí me dice que yo no tengo pecado. Amén. Lo dice la palabra. No, yo peco, yo soy pecador, ¿cierto? Humanamente, pero la palabra dice que somos santificados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que creer una persona o un creyente? ¿Qué tiene que creer? Lo que dice la palabra. Esa es la fe que tiene que tener un hijo de Dios. Lo que dice la palabra.
palabra, no lo que cree o lo que piensa, Amén, sino amén. que tiene que creer y aceptar lo que dice la Palabra. palabra. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez Y y para para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Sigamos entonces. Aleluya. Un día Jesucristo habló esta palabra ante los discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Escuchando esta palabra, Pedro le reconvinió a Jesús y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba pensando que sería bueno que Jesucristo fuese el Rey de Israel, porque porque Él puede hacer milagros, convirtiendo las rocas en pan, y orando al Señor le pediría multiplicar el pan. Sería muy bueno aquello. Bueno, ese era el pensamiento ¿de quién? De Pedro. O sea, Pedro estaba mirando el Evangelio, mirando a Cristo humanamente, terrenalmente. Amén. No lo estaba viendo espiritualmente. Por eso le decía: Señor, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Y el Señor, ¿cómo le responde después? Apártate de mí, Satanás. Satanás. Amén. Sí. Cuando Él hiciese un milagro, entonces el pueblo de Israel no tendría la necesidad de trabajar. Por eso Pedro, al escuchar sobre la muerte de Jesús, le dijo: no lo hagas, Señor. ¿Por qué? Porque Pedro estaba mirando según su punto de vista, de un punto de vista racional. Amén. Por eso es que nosotros no tenemos que mirar el Evangelio racionalmente. Pedro: Señor, ¿cómo tú vas a morir? Tú eres el Rey, tú tienes que estar con nosotros, con tu pueblo, no vamos a tener necesidad, no vamos a pasar hambre. Cuando no haya pan, tú le decías a la piedra: conviértete en pan, orando al Señor. Que esto no te acontezca, Señor. ¿Cómo tú vas a ir a la muerte? Entonces, ¿cómo estaba mirando Pedro? Según su punto de vista, racionalmente. Amén, Juanito. Amén. El Evangelio no es racional. No tenías que mirarlo a tu forma humana, racionalmente. Porque así muchas veces lo queremos entender, lo queremos comprender. No, nosotros solamente tenemos que creer y aceptar lo que dice la palabra. Amén. Entonces Jesucristo le exhortó diciendo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así le dijo el Señor a Satanás. Juan, dígame. Pero lo que se refiere a Pedro, ¿cómo pensaba? ¿Por qué podía multiplicar los panes? Claro. Porque yo, si participara yo, primeramente no en el lugar de Pedro, me estaría asegurándome, tendría pancitos, tendría de todo, estaría asegurado, Sí. asegurándome. La asegura. Sí. Claro, así estaba mirando Pedro racionalmente. ¿Me fijas, no? Asegurándome yo, ¿verdad? Por ejemplo, mire, mucha gente, para que me pueda entender, mucha gente en estos tiempos, esto era en el tiempo de Pedro, ¿cierto? De Jesús con Pedro allá, hace 2000 años, pero mucha gente viene a la iglesia, como decía mi hermano, por los panes y los peces, a buscar a Dios por su conveniencia, por alguna necesidad muchas veces. Pero lo principal, yo tengo que buscar a Cristo primeramente para la salvación de mi alma, para asegurar mi alma. Por eso dice la palabra: primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y todo será añadido. Primero, buscar el reino de Dios. Mucha gente viene a la iglesia: Señor, es que no tengo trabajo, Señor, es que tengo necesidad, y buscan a Dios por una conveniencia, por los panes y los peces, como decía mi hermano, bien dicho. Algo racional, algo natural, humanamente. Pero yo tengo que mirar más allá, espiritualmente, entender esto. De que para mí lo principal es la salvación de mi alma. De mi alma, eso es lo principal. Porque ¿qué pasa? Si, mire, ni de lo que era saliendo acá, usted se muere y no es salvo. ¿De qué le sirvió venir a la iglesia?
a buscar otras cosas. Así es. Primero busque la salvación de su alma. Y después todo el resto será añadido. Así es, Señor. Vas a ser hijo de Dios y un padre nunca, pelea por sus hijos, ¿cierto? Guarda a sus hijos, provee a sus hijos. Y primero tiene que ser hijo. Primero tiene que ser Hijo de Dios. primero tiene que ser salvo, ¿cierto? Sí. Amén. Amén, gloria al Señor. Sigamos. Lo anterior se refiere a que Jesucristo vino al mundo para cumplir la voluntad de Dios, la salvación. Entonces, ¿cómo puede salvarnos? Jesucristo ciertamente tiene que cargar el pecado del mundo. Por eso, como en San Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posteriormente, él fue crucificado en el monte Calvario y antes de morir dijo: consumado es. Quiere decir que ya cumplió la voluntad de Dios. Pasando 3 días, Dios le resucitó y de esa manera el Señor tiene el motivo para anunciar el Evangelio al mundo. En Romanos capítulo 4, versículo 24 y 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. Entonces aquí estamos analizando 2 versículos, 3 versículos que son muy importantes. Primero, entender, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, Juan 1:29. Yo muchas veces escuchaba ese versículo en las plazas, cuando la gente predica, los hermanos evangélicos, pero nunca lo podía entender, nunca lo podía comprender. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Pero lo está comprendiendo, lo está entendiendo. La palabra se está revelando. ¿Qué pecado? El pecado del mundo. Oh, ¿cómo es eso? Y ahora lo puedo entender. ¿Qué significa esto? De que Jesús vino por todo el pecado del mundo. Desde el primer pecado hasta el último pecado del mundo, que no sé qué fulano va a cometer ese pecado. Desde el primer pecado de Adán hasta el último pecado del mundo. Amén. Amén. Quizás que fulano irá a ser que va a cometer ese último pecado. Pero Jesús vino por todos los pecados. Por eso dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces yo, al entender eso y comprender eso, puedo entender que Cristo se llevó mi pecado. Amén. Incluso antes que yo naciera, Él ya había muerto por mí, por mis pecados. No por algunos, sino que por todos mis pecados. Amén. Porque Él vino a llevarse el pecado del mundo. Sí, Señor. Por eso que es muy importante este versículo. También la resurrección, ¿cierto? Que Él antes de morir, la muerte y la resurrección, Él antes de morir dijo: consumado es. ¿Qué significa consumado es? Hecho está. ¿Qué significa? Que Él consumió el pecado. Jesús dijo con sus propias palabras, con sus propios labios, dijo: consumado es. Eso significa hecho está. Que Él consumió el pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Y Romanos 4, 24 y 25 habla, ¿cierto?, de la justificación. De que Él fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué es lo que las transgresiones, hermano Joel? Las transgresiones son los frutos del pecado. A ver si nos explica eso, ¿cómo los frutos del pecado? Bueno, el pecado en sí no es el que comete usted a diario. Esos son frutos. Pero el pecado es el que entró por Adán. Ese es el pecado original, el pecado que produce los frutos, la transgresión, el robar, el mentir, el adulterar, todas esas cosas. Muy bien, entonces. Entonces, a eso se refiere cuando dice acá el verso 25: y siendo entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, tiene que tener esa fe, esa convicción que es: Josecito, justificado. Amén. ¿Usted es justificado, José, o no? ¿Lo cree? Amén. ¿Puede creerlo en su corazón que es justificado? Amén. Soy justificado, aleluya, gloria al Señor. Amén.
Y eso es precioso, maravilloso. Por eso que es importante el Evangelio, amén. El fundamento. Amén. ¿Sí o no, Juan? Bueno, el fundamento. Amén. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, las cuales son el pecado que estamos cometiendo diariamente. Ese es el pecado original. El Señor Jesús fue entregado por el pecado original y por nuestras transgresiones. Luego resucitó para entregarnos la justificación. Es decir, que si uno acepta la sangre de Jesucristo, puede ser justificado. Así nos enseña la palabra. Amén. Amén. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la obra que ha hecho el ser humano. Mire, en Romanos 3:23 aparece la obra del ser humano. Amén. En ese versículo no aparece Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la obra que ha hecho el ser humano. No obstante, el verso 24, mire, el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí en el verso 24 no está el hombre solo, aquí aparece Cristo. A través de su obra Él nos justificó gratuitamente. Amén. Gratis. No hay que hacer nada para recibir la justificación. No hay que hacer nada. Cree nomás. Cree nomás, Josecito. Cree nomás y recibe la justificación. Qué importante que en nuestro corazón esté la Amén, amén. justificando. Gloria al Señor. ¿Usted es justificado, no? Sí, Cuéntanos un poquito, soy justificado, hermano, porque la palabra lo dice. El Señor, ¿qué dice la palabra ahí? Juan, como leíamos, Juan capítulo 1, versículo 29, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y también hay otro versículo que dice que decía que por uno entró el pecado al mundo, los muchos fueron constituidos pecadores, y también así también los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Esa palabra me llegó a mi corazón, hermano, y entendí que no era por mi obra, no era porque yo cometí pecado y soy pecador, sino que un día entró el pecado a un hombre, y ese hombre me hizo pecador a mí, me volvió pecador a mí. Pero hay un segundo hombre, el segundo Adán, que me volvió justo a mí. Amén. Y me hizo justo a mí. O sea, no tengo nada que ver yo, solamente uno me hizo pecador y el otro me hizo justo, porque creí en Él, en Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Usted también tiene que creerlo, hermano. Solamente creer nada más. No se esfuerce. Por ejemplo, el de la justificación, ese mismo versículo que está anterior, el 18. Mire, coloque Romanos 5:18, hija, ahí en la pantalla para que los hermanos que están conectados, ¿cómo dice el versículo 5:18? Romanos 5:18. ¿Lo quiere leer usted? Porque ese versículo llegó a su corazón. Cuéntenoslo, hermano. Ahí está. 5:18. Así, vamos a leerlo, hermano. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Entonces ahí, hermano, recobré vida porque estaba muerto. Acá dice la justificación de vida. Amén. ¿Por qué vida? Porque estaba muerto yo. ¿Por qué? Por la desobediencia de Adán. Amén. Por la transgresión de Adán. Amén. Por la transgresión de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Amén. Así también, por la justicia de uno, que es la justicia de Cristo, la justicia de Dios, los muchos serán constituidos justos, justificados. Amén. Justificación de vida, como dice acá mi hermano, como le llamo. Justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Entonces ustedes
justificado. ¿Amén? Sí, amén. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra como Él dice. Y Él ha creído en la palabra. Entonces es importante que nosotros podamos creer en la palabra para que podamos recibir la justificación de vida. Sigamos. Amén. Estamos aquí. Romanos 3:23. Amén. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, las cuales son el pecado que estamos cometiendo diariamente. No es el pecado original. El Señor Jesús fue entregado por el pecado original y por nuestras transgresiones, y luego resucitó para entregarnos la justificación. Amén. Es decir, que si uno acepta la sangre de Jesucristo, puede ser justificado. Así nos enseña esta palabra. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la obra que ha hecho el ser humano. No obstante, el versículo 24 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por la redención eterna que vino por medio de la muerte de Jesucristo, vino la justificación, santificación y perfección. Por eso somos justos. También podemos leer Romanos capítulo 8, versículo 1, donde dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que no hay ninguna condenación. No pueden recibir la condenación los que están en Cristo Jesús. ¿Lo cree? Amén. Gloria al Señor. En el versículo 2 de Romanos 8, versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Hay dos tipos de ley. Una, la ley del Espíritu de vida, y la otra, la ley del pecado. La primera se refiere al Evangelio. Amén. Amén. Por eso el Evangelio se revela la justicia de Dios. Esto significa que el que explica el Evangelio solamente tiene que exponer acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es suficiente. Pues la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, nosotros fuimos justificados y santificados. No debemos mezclar aquello con nuestra obra. Amén. Amén. Entonces nosotros como hijos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Y cuando predicamos, solamente mostrar la obra de Jesucristo, no mostrar nuestra obra. Porque cuando la gente dice yo aquí, yo allá, está mostrando su obra. Nosotros tenemos que mostrar la obra de Jesucristo, Amén. lo que Él hizo por nosotros. En esa voluntad, ¿cierto? Mediante el cuerpo de Jesucristo, en esa voluntad somos santificados. Sigamos. Nosotros creemos que deberíamos cumplir los mandamientos para ser salvos, para entrar en el reino de Dios. Pero esta palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. La ley de Dios es como la ley del pecado y la muerte, porque el que se presenta ante los mandamientos siempre se producirá pecado en él. Pues si quiere guardar los mandamientos, así llega la condenación. Amén. Entonces la persona que está bajo la ley, sí o sí está bajo condenación. Entonces nosotros tenemos que estar bajo la gracia, la ley del Espíritu, ¿cierto? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Bajo qué ley tiene que estar un cristiano? Bajo la ley de vida, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. No bajo la ley de la ley de Moisés, porque va a estar bajo condenación. A ver, hermano Leo, ¿bajo qué ley está usted entonces ahora? Ley de vida. Amén. La ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. Amén. Amén. No está bajo la ley de Moisés. Porque si mi hermano Leo estuviera bajo la ley de Moisés, estaría bajo
bajo maldición. Porque aunque quiera cumplir, no puede cumplir. Amén. Amén. Dios nos libró por medio del Evangelio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al escuchar esto, mucha gente puede tener dudas. Entonces, si uno dice que tiene pecado, puede cometer pecado libremente. Perdón, si uno dice que no tiene pecado, puede cometer pecado libremente. Pero la respuesta es no. Pues cuando uno entendió el Evangelio, recibiendo el perdón de pecados, Dios le da el Espíritu Santo de Dios. En ese momento, cuando entra en su corazón, tal persona busca la palabra de Dios y también podrá predicar el Evangelio. Amén. No es que yo soy salvo y voy a hacer lo que yo quiero, no. Porque nosotros, por haber creído, llega el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va guiando a testificar y a predicar este hermoso Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Amén. Amén. Sigamos. Ya nos quedan 5